libro del Génesis, vamos a leer la palabra de Dios. El libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3 del primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 3. Y leamos en el nombre del Señor Jesús los textos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos y hermanas, en esta tarde, amigos también que nos acompañan en la presencia de Dios, en estas acciones de gracias que se están efectuando en esta tarde para la honra y la gloria del Señor, está siendo promovido por las hermanas, por las mujeres que han creído en el Señor Jesús, que son parte de esta congregación de la iglesia. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, hermanos, para estar en la presencia de Dios. Tenemos aquí el principio de la segunda dispensación, llamada la dispensación de la conciencia. Después de que nuestros primeros padres pecaron delante de Dios, fueron expulsados del huerto de delicia. Dice la palabra de Dios que fueron sacados y Dios ejecutó su juicio, dio una sentencia a cada uno de ellos. Al hombre le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del fruto del que te hablé, que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de lo que hiciste, la tierra producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo tornarás. Cada uno recibió su sentencia. Esta vez el Señor le dice al que hizo pecar a la primera pareja en el huerto del Edén: dijo Dios esta vez: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una sentencia que Dios hizo desde el principio de la dispensación de la conciencia. Han pasado los siglos, han pasado los tiempos, han pasado las dispensaciones, y existe, hermanos y hermanas, una lucha constante. Esa sentencia Satanás lo tomó en serio. ¿Por qué cree usted que Caín mató a Abel, su hermano? Porque Abel, dice la palabra de Dios, fue pastor de ovejas y un día trajo una de las ovejas más hermosas para sacrificarlo a Dios, y dice que ese sacrificio fue agradable
delante de Dios. Pensaría Satanás que Abel era el que lo iba a vencer, porque era una sentencia que si Dios lo dijo, lo ejecutaría en su tiempo. Por eso hay una lucha, hermanos, hay una batalla que se libra, y por esa razón hizo que Caín se levantara contra su hermano y lo mató, porque tenía miedo, ¿sí? Había un pavor en el enemigo, porque había una sentencia bíblica. Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, porque la serpiente que ahora vemos antes no se arrastraba, ¿sí? Hoy come polvo. Es la sentencia bíblica. Y le dijo Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, pero que esa sentencia tuvo su cumplimiento. Esa simiente es una descendencia con la cual ahora Satanás trata de destruir. Ha tratado a través del tiempo, pensando en la sentencia bíblica que Dios esa vez le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Satanás lo tomó en serio. La mujer ha sido de utilidad desde el principio de la creación de Dios. Lo es mientras la Iglesia permanezca sobre la faz de la tierra. Pero hay una batalla que se libra, hay una lucha que se libra, hermanos. No es fácil alcanzar una victoria, un triunfo. La carta a los Gálatas, leamos la palabra de Dios. Capítulo 4 de la carta a los Gálatas, 4 también el texto. Y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente suya. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de la carta a los Gálatas, también el texto 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adjuntemos este texto con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y los textos 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos aquí, hermanos, el cumplimiento de lo que Dios había hablado, que la simiente de la mujer
y va a herir al enemigo en la cabeza. Esa simiente, como un día dijo Dios a Moisés, y levantaré profeta en medio de tus hermanos, y a él oiréis. No dice y levantaré profetas. Hablaba ya de Cristo, de la simiente bendita. Sí, de la simiente de David. Hablaba ya del Señor Jesús, esa simiente del cual habló Dios cuando expulsó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y que iba a lograr esa victoria, ese triunfo, que iba a lograr redimirnos de la maldición con que nos dejaron nuestros primeros padres. Como dice la palabra de Dios, que por un hombre entró el pecado en el mundo, y el pecado ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y por un hombre también la bendición, y hablando del Señor Jesucristo. Esa simiente preciosa, hermanos, esa simiente que iba a lograr la victoria sobre el enemigo, que logró su objetivo, hacer caer, hacer pecar a la primera pareja en el huerto del Edén. Solo había uno que podía vencerlo, y eso sería la simiente eterna, la simiente bendita, y hablaba del Señor Jesús, que un día lo iba a vencer. Gracias a Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesús nació en este mundo, nacido de mujer, como dice la palabra, y nacido bajo la ley, para redimirnos de la esclavitud, para redimirnos de la condenación eterna. Usted venía oyendo en el primer mensaje que ella había hallado gracia delante de Dios, porque esa simiente iba a ser una simiente santa, una simiente bendita, una simiente sin pecado. Y por eso la venida del Señor Jesús a este mundo, hermanos, fue en cumplimiento de la palabra de Dios, para que el enemigo al final pudiera ser vencido. ¿Y sabe cuándo fue vencido? El diablo ya está vencido, ya está derrotado, ya fue herido en la cabeza. Pero para lograrlo, la simiente de la mujer, el bendito Señor, tuvo que ser herido, tuvo que ser lastimado, según Isaías 53, 1 en adelante. Usted puede hallar los sufrimientos en profecía del Señor Jesús, para lograr la victoria, para lograr hacer realidad lo que Dios había dicho, que iba a ser derrotado, que iba a ser vencido. Sí, por eso hay una lucha constante, y la mujer, hermanos, ha sido desde el inicio, desde el principio de la creación de Dios, en cuanto a las cosas visibles, terrenalmente hablando, ha sido de utilidad. Dios ha usado la vida de la mujer. Dios ha usado siempre la vida de las mujeres para alcanzar su propósito, para alcanzar sus objetivos, y esta vez para hacer realidad, para cumplir lo que había dicho, tuvo que utilizar también la vida de una mujer, esta vez llamada María, para que la simiente de ella pudiera vencer al enemigo. La obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, dice la palabra de Dios, ella dijo: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. El ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá, y el poder del Altísimo te cubrirá. Dice que la venida del Señor Jesús no fue por voluntad de varón ni de carne, sino fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama
el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el limpio de manos y puro de corazón. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha usado la vida de las mujeres para alcanzar sus propósitos, para hacer realidad el deseo de su corazón, para vencer al diablo, aquel que venció a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Tuvo que usar la vida de otra mujer para que la simiente suya, como dice la palabra, un día iba a herir al enemigo en la cabeza, iba a lograr la victoria, y lo logró en la cruz, en el Calvario, cuando el Señor Jesús dio su vida en precio de nuestro rescate. Y dice la palabra de Dios, por esa razón, hermanos, Satanás sabía lo que significaba la venida del Señor Jesús a este mundo, lo persiguió. ¿Sabe usted que cuando el Señor nació, cuando vinieron aquellos para adorar al Señor y preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorar. Dice que Herodes, sí, entró en ira porque había otro rey que había nacido, la simiente eterna, el bendito Señor. Dice la palabra de Dios que como fue burlado por aquellos que fueron a adorar al Señor, lo hallaron, y dice la Biblia que guiados por el Espíritu fueron por otro camino y no regresaron a Jerusalén, no regresaron a Herodes para decirle dónde estaba el rey que había nacido, la simiente eterna. Dice la Biblia que habiendo sido burlado, según él, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque no querían, porque sabía que iba a haber alguien que lo iba a vencer. Pero gracias a Dios, por eso tuvo que ser enviado María y José a Egipto para esconder al niño, a fin de que se cumpliese la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado, ¿sabe qué hizo el enemigo? ¿Sí? Mandó a custodiar la tumba del Señor. Él dijeron aquellos, los judíos dijeron, le oímos decir que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos vengan y lo hurten y digan que ha resucitado. Hay que custodiarlo. Fueron enviados soldados para custodiar, para cuidar, para vigilar el sepulcro donde había sido puesto el Señor. Pero ¿sabe qué sucedió? El ángel, cuando el Señor resucitó, un resplandor los hizo botar a tierra, porque venció el Señor, triunfó, le arrebató las llaves de la muerte, le arrebató las llaves del infierno. Hermanos, Satanás ha sido vencido. La simiente de la mujer, gracias a Dios por las mujeres que han sido vasos de utilidad para honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, se presentó a los suyos con pruebas indubitables, enseñándoles las heridas de los clavos en su mano, la herida de la lanza en su costado. Y él dijo, mirad que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene hueso ni carne, como veis que yo tengo. Y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿No ve usted cuando aquellos fueron enviados para predicar de 2 en 2? Y ellos dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Sabe qué dijo el Señor? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque el reino de Dios había llegado, porque la bendición, porque la simiente eterna iba a lograr la victoria, el triunfo. Y un día, hermanos, regresó el Señor de este mundo
triunfante y victorioso, y se cumple el salmo que dice: abrido puertas eternas vuestras cabezas, alzado vosotras vuestras cabezas, puertas eternas, porque entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos, es el fuerte y valiente, es el león de la tribu de Judá, es el que regresó de este mundo triunfante y victorioso, con las llaves en sus manos. Y un día dijo él: yo tengo las llaves, el que abre y ninguno cierra. Gracias a Dios, hermanos, por el Señor Jesucristo, por haber vencido al diablo, por haber logrado el triunfo y la victoria. Dios utilizando la vida de una mujer para hacer realidad sus planes eternos. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad. ¿Sabe por qué hay tantas luchas, hay tantos problemas en este mundo? Entre el pueblo de Dios muchas veces, porque hay un enemigo que no está tranquilo por haber sido vencido y nos hace problema, hermanos. Nos hace tener tanta dificultad en este mundo para alejarnos de Dios, pero Él ha sido vencido, gracias a Dios, porque Dios en su gracia, en su misericordia, ha usado la vida de las mujeres para engrandecer su obra, para engrandecer el reino del Señor, entre tanto que estamos sobre la faz de la tierra. Por eso el apóstol escribió a los Éfesos: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de las regiones celestes, contra potestades. Sí, no tenemos lucha contra carne y sangre, porque si Él ha hecho caer a muchos, si Él ha hecho temblar a muchos, si Él, hermanos, está como león rugiente buscando a quien devorar, entre tanto que la iglesia camina sobre la faz de la tierra y nos enemista, entre tanto que estamos en este mundo, porque ha sido vencido, y el diablo no quiere irse a la condenación solo, sino que se quiere arrastrar con él tanta gente para hundirlos en el pecado, en los vicios de este mundo, hermanos. Pero gracias a Dios por las mujeres que son valientes, como ha venido oyendo en la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Leamos la carta a los Filipenses, capítulo 4. Hay una lucha, hermanos, constante, pero gracias a Dios por las mujeres valientes que han procurado engrandecer la obra de Dios. Dios las ha utilizado desde siempre. Han pasado las dispensaciones y sigue utilizando la vida de ellas, pero como Satanás no está tranquilo, hace problemas, sí, nos causa dificultad. Capítulo 4, los textos 1 en adelante, en la carta a los Filipenses. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Le decía que el enemigo, hermanos, que un día fue sentenciado, que iba a ser vencido, dijo Dios: y pondré enemistad entre ti, entre la simiente suya y tu simiente. Pero un día esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias a Dios. Pero ha sido vencido, el enemigo ha sido vencido, hermanos. Tenemos que tener siempre en nuestra mente que entre tanto que estamos sobre la tierra,
tendremos una lucha constante, tendremos dificultades, hay problemas, sí, en muchos lugares, quizás en el trabajo es despreciado, pero no importa porque el enemigo no está tranquilo, porque el bendito Señor nos redimió de la condenación y ha hecho de usted y de mí, tanto hombres como mujeres, para honra y gloria de Dios. Somos parte de la familia de Dios, pero nos causa dificultad entre las hermanas, pero gracias a Dios porque las mujeres han mantenido esa unidad a pesar de lo difícil que es. No es fácil que una congregación grande esté unida, que las mujeres realmente estén unidas. ¿Sabe quién causa todas estas dificultades? Es el diablo, porque sabe que las mujeres son de utilidad en la obra de Dios. Por eso el apóstol esta vez le dice: también te ruego a ti, compañero mío, que ayudes a las mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Han sido de utilidad y siguen siendo de utilidad. Hacer las acciones de gracias, promover reuniones a través de las hermanas, están combatiendo juntamente con nosotros, con el pueblo de Dios. Hay una lucha constante, pero que sepan, hermanas, Satanás ha sido vencido por el Señor Jesús y las ha rescatado a ustedes, las ha libertado, sí, para ser parte de su familia, para ser mujeres de utilidad en la obra de Dios. Están combatiendo juntamente con los creyentes, con los varones, con sus esposos. Sí, hay una lucha, hay una batalla constante, pero gracias a Dios, porque el pueblo de Dios también lleva a las mujeres en oración para que el Señor en su gracia guarde la vida de ellas. Sí, hermanos, gracias a Dios, porque es una lucha constante lo que hay, pero gracias a Dios porque las mujeres realmente han sido de utilidad en la obra de Dios. Mujeres valientes, como dijo el apóstol, le decía que no es apenas, hermanos, ha sido desde que las dispensaciones han pasado, pero más en este tiempo que vivimos, más en esta dispensación llamada la dispensación de la gracia, que las mujeres se han levantado para pelear juntamente, para hacer la batalla, porque saben que Dios las ha bendecido, utiliza la vida de ustedes para engrandecer su obra sobre la faz de la tierra. La carta a los romanos. La carta a los romanos. Y dijo Dios: y pondré enemistad. Vamos a tener siempre esa lucha. El enemigo tratará de destruirnos, de destruir las familias, de enemistarnos como pueblo de Dios, pero es una lucha que tenemos, pero que sepamos quién lo hace entre nosotros, que tengamos tanta dificultad, pero creamos que el enemigo ha sido vencido y lo vamos a vencer en el nombre del Señor, y que esa unidad que han manifestado las hermanas hasta este día, ojalá que se estreche más esa unidad para darle más derrota al enemigo, para lograr grandes victorias. La carta a los Romanos, capítulo 16 de la carta a los Romanos. Dice la palabra de Dios, los textos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gracias a Dios, hermanos. Esta vez el apóstol escribe a los romanos, a la iglesia, y dice: porque vuestra obediencia
ha venido a ser notoria a todos y me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz y el Dios eterno, que ha cumplido su palabra, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, mientras la iglesia esté sobre la tierra, mientras haya un pueblo dispuesto para engrandecer el nombre del Señor y su obra en este mundo, mientras haya mujeres obedientes a esta forma de doctrina que practicamos, porque no se han revelado las mujeres en la iglesia para querer tener también acceso a enseñar la palabra de Dios en este púlpito, sino hasta este día han manifestado su obediencia, la sujeción de las mujeres en cuanto a la doctrina, a la voluntad de Dios, es notorio ante muchos, y por esa obediencia han alcanzado bendición, y por esa obediencia la vida de ellas ha sido utilizada para honra y gloria de Dios. Y el Dios nuestro, dice la palabra, aplastará en breve a Satanás. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo aparezca por su pueblo y nos lleve de este suelo, hermanos, y habremos logrado la victoria, y los que han muerto, como dice la palabra de Dios, saldrán de los sepulcros triunfantes, incorruptibles, y se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están las mentiras del diablo que dice que no podemos mantenernos fieles a él, porque él tira sus dardos a nuestra mente para que nosotros nos alejemos de él, para que las mujeres se alejen de Dios? Pero dice la palabra que un día vendrá el Señor y nos levantará triunfantes y victoriosos, y un día entraremos a la gloria magnífica por donde entró un día el valiente, el victorioso, el que venció al diablo en la cruz, el que lo derrotó públicamente, el que, hermanos, lo exhibió, como dice la palabra, en la cruz públicamente, y lo venció triunfando sobre él en el madero de la cruz. Y la iglesia, por cuanto somos seguidores de Cristo, también, hermanos, Satanás lo tendremos que aplastar bajo nuestros pies, porque ha sido vencido. La simiente de la mujer ha vencido. Jesucristo, la raíz de David, hermanos, ha logrado la victoria para redimirnos, para hacer de usted y de mí hombres y mujeres para honra y gloria de Dios, y que la paz de Dios, como dice la palabra, sea con todos vosotros, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.